Cónclave secreto en Palenque, Obrador, Sheinbaum y el plan para esconder las maletas de Sinaloa. El destino de Rocha Moya se decide en la chingada. La agenda presidencial de este fin de semana no es un ejercicio de bienestar social, sino una claudicación ante el verdadero poder. Claudia Sheinbaum viaja a Palenque bajo el burdo disfraz de inaugurar un parque ecoturístico, pero la realidad se filtra por las rendijas de un itinerario que le deja 6 horas libres a escasos metros de la finca La Chingada. No es una gira, es un llamado a cuentas. La presidenta no va a Chiapas a anunciar becas. Va a recibir la línea directa de un Andrés Manuel López Obrador, que, a pesar de su retiro de papel, sigue moviendo los hilos de un régimen que hoy se tambalea ante la justicia transnacional. La sincronía de este viaje con la crisis de Rubén Rocha Moya es demasiado perfecta para ser casual. Mientras el Departamento de Justicia de los Estados Unidos lanza una ofensiva sin precedentes contra la narcopolítica sinaloense, la mandataria busca refugio y consejo en el hombre que cimentó la política de abrazos y las visitas constantes a la tierra del Chapo. El viaje a Palenque es la confirmación de que el teléfono rojo no solo existe, sino que hoy suena con la urgencia de quien sabe que el búnker de impunidad ha sido penetrado por las Cortes de Nueva York. Resulta insultante para la inteligencia pública que se pretenda vender esta visita como una supervisión de obras ferroviarias. El despliegue de un avión de las Fuerzas Armadas, realizando vuelos express entre la capital y Palenque, días antes de la llegada de Sheinbaum, sugiere que la logística del encubrimiento ya estaba en marcha. ¿Quién viajó en ese avión? ¿Qué documentos o instrucciones se trasladaron antes de que la presidenta pusiera un pie en Chiapas? La opacidad del vuelo ANX-1230 es el sello de una administración que opera más como una logia de protección mutua que como un gobierno constitucional. Al final del día, el destino de Rocha Moya y la respuesta ante el gobierno de Donald Trump no se decidirán en el gabinete de seguridad, sino en la hamaca de Palenque. Sheinbaum llega a Chiapas con la investidura presidencial, pero saldrá con la hoja de ruta dictada por su antecesor. Esta subordinación no es solo un asunto de dignidad, es un peligro para la estabilidad del país. Mientras la presidenta baila en eventos públicos con una torpeza que evoca a los dictadores sudamericanos acorralados, la verdadera política exterior de México se negocia en la oscuridad de una finca chiapaneca. Rubén Rocha Moya ha dejado de ser un aliado para convertirse en la bomba de tiempo que amenaza con dinamitar el legado del obradorismo. Su rechazo tajante a pedir licencia y su declaración de ser una persona limpia no son más que un desafío abierto a Claudia Sheinbaum. El gobernador sabe perfectamente que su permanencia en el cargo es el único escudo que le queda frente a una celda en los Estados Unidos, y ha decidido que, si él cae, no lo hará solo. Su advertencia de que este es un ataque al movimiento es en realidad un recordatorio. Él tiene las facturas del financiamiento que aceitó la maquinaria electoral de Morena. ¿Qué es lo que Rocha Moya le sabe a López Obrador y a la actual presidenta para que lo defiendan con tal vehemencia? La respuesta flota en el aire denso de la narcopolítica sinaloense. Se dice que el padrino, como le apodan en el submundo, fue el enlace directo para las maletas de dinero que financiaron las campañas del oficialismo. Por eso la defensa de Sheinbaum es tan férrea. No defiende al hombre, defiende el secreto de cómo llegaron al poder. Si Rocha se entrega a la DEA o al FBI para negociar una reducción de condena, el testimonio del gobernador sería el clavo final en el ataúd de la pretendida superioridad moral de la 4T. La crisis es tan profunda que el tradicional desplegado de gobernadores de Morena, ese coro de voces que antes salía al unísono para defender lo indefendible, hoy brilla por su ausencia. Los mandatarios estatales han olido la sangre y saben que Donald Trump no está jugando. Apoyar a Rocha Moya hoy es comprar un boleto directo a la lista de objetivos prioritarios de Washington.
El silencio de los gobernadores es el primer síntoma de una fractura interna, donde el instinto de supervivencia individual está empezando a superar la disciplina del partido-movimiento. Rocha Moya ha mandado al carajo la recomendación de enfriar las cosas y ha exigido hablar con el dueño del rancho en Palenque. Sabe que Sheinbaum es solo la administradora de una crisis que ella no provocó, pero que él sí ayudó a financiar. El miedo en Palacio Nacional es real. Temen un operativo relámpago de extracción por parte de las agencias estadounidenses, similar a los realizados contra otros capos y dictadores. En este tablero de alta tensión, la presidenta se ve obligada a defender a un presunto delincuente porque, en el fondo, defender a Rocha es defender la viabilidad misma de su gobierno. La retórica de la soberanía se ha convertido en el último refugio de un régimen que ha perdido la brújula diplomática. Claudia Sheinbaum insiste en que México no se subordina, pero su administración parece arrodillada ante la necesidad de proteger a sus cuadros sospechosos. Al calificar las imputaciones de los Estados Unidos como políticas y minimizar los sobornos como meros papelitos, la presidenta está cruzando el Rubicón del enfrentamiento directo con la administración Trump. No es una postura de dignidad, es un acto de temeridad que pone en riesgo el Tratado de Libre Comercio y la estabilidad económica de millones de mexicanos. El desdén hacia el sistema judicial estadounidense, que ya ha sentado en el banquillo a personajes como Genaro García Luna, utilizando esos mismos dichos de testigos, evidencia una hipocresía monumental. Cuando los testigos acusaban a funcionarios del pasado, la 4T celebraba la justicia transnacional. Ahora que los dedos apuntan a Sinaloa y a sus gobernadores, esos mismos testimonios son calumnias sin sustento. Esta doble vara de medir ha agotado la paciencia en Washington, donde el embajador Ronald Johnson ya advirtió que la corrupción ligada al crimen organizado será procesada en todos los casos donde haya jurisdicción estadounidense. La presidenta presume la entrega de 94 delincuentes a los Estados Unidos como prueba de cooperación, pero omite que ninguno de esos nombres toca las estructuras de poder de su partido. Washington ya no se conforma con los jardineros o sicarios de medio pelo. Ahora van por los facilitadores en el poder. Al exigir pruebas claras que ella misma se encarga de descalificar preventivamente, Sheinbaum está cerrando la puerta a la cooperación y abriéndola a una confrontación que Donald Trump, ya con más de un año en la presidencia y sin nada que perder electoralmente, está más que dispuesto a ganar. El viaje a Palenque para recibir línea sugiere que la estrategia oficial será el atrincheramiento nacionalista. López Obrador, desde su retiro, parece estar instruyendo a su sucesora para que resista hasta las últimas consecuencias, apostando a que el ruido político se disipe. Sin embargo, en la era de los datos masivos y la inteligencia financiera, los papelitos que Sheinbaum desprecia son en realidad la bitácora de un narcogobierno que ya no puede ocultarse. La soberanía no puede ser el escudo de la impunidad, y usarla así es condenar a México al aislamiento internacional y al estancamiento económico. No hay imagen más elocuente del desapego de la realidad que el baile de Claudia Sheinbaum en plena crisis de seguridad y justicia. Mientras Sinaloa se desangra y Washington solicita la extradición de su gobernador, la presidenta se dedica a realizar coreografías forzadas que recuerdan las últimas horas de dictadores, como Nicolás Maduro ante la adversidad. No es un baile de alegría, es un baile de evasión. La falta de asesores con sentido común es evidente. En medio de un torbellino que involucra acusaciones de narcotráfico, ponerse a bailar con Mario Delgado es un insulto a las víctimas de la violencia que el propio Rocha Moya es incapaz de contener. La descomposición de Morena ha llegado a un punto donde ya no saben distinguir entre un evento para niños y una burda manipulación propagandística. Poner a los infantes a escuchar trova cubana y ver a la mandataria sostenerse del podio para no perder el equilibrio mientras intenta bailar es el retrato de un régimen que ha perdido toda mística y seriedad. Las señales y los símbolos en política lo son todo.
Hoy, la señal que envía Palacio Nacional es la de un gobierno que prefiere la mofa y el espectáculo antes que enfrentar con rigor los cargos de conspiración para importar veneno a su principal socio comercial. Rubén Rocha Moya, acorralado y paniqueado, a pesar de su discurso de tranquilidad, ya prepara una marcha a su favor, emulando las movilizaciones de apoyo que el obradorismo suele organizar para lavar sus culpas en la plaza pública. Es el recurso del pataleo. Pero la realidad jurídica es terca. Hoy, el gobernador de Sinaloa es un prófugo de la justicia internacional cuya detención ha sido solicitada formalmente. El intento de blindarlo en México mediante una FGR que ya se apresuró a decir que las grabaciones de corrupción son falsas, solo profundiza el foso de descrédito en el que ha caído la Procuración de Justicia en el país. El viaje a Palenque marcará el curso del resto del sexenio. Si Sheinbaum sale de la finca con la orden de proteger a Rocha a toda costa, habrá sellado su destino como una presidencia tutelada y coludida. La mazorca de Morena se está desgranando, y Sinaloa es solo el primer grano. El tiempo de las maromas se acabó. El reloj de Washington sigue marchando. Y mientras en México se apuesta por el olvido y la propaganda, en el norte se preparan los operativos de justicia que el régimen morenista no se atreve a ejecutar. Morena ha iniciado su caída, y ni todos los bailes ni todas las visitas a Palenque podrán detener la fuerza de la verdad judicial.